Concejal Fernández tiene la palabra. Pedir una moción de privilegio por el tema de la consulta pública sobre la planta de transferencia de residuos. Adelante. Gracias, señora presidenta. En la última sesión hice una moción de privilegio y administrativamente pedimos también el decreto por el cual se sostenía la consulta pública que se realizó respecto de la instalación de la planta de compactación o transferencia de residuos en el barrio de San Enrique, próximo al Procrear, en la zona de La Reja. No tuvimos contestación a la fecha, pero sí sabemos, porque se ha publicado por la misma vía que se había anunciado, el resultado de esta consulta pública. Para ilustrar a quienes nos puedan estar escuchando, la consulta pública es un ejercicio donde el vecino le pregunta al Estado o al gobierno sobre determinada cuestión y el Estado responde. Pero para que eso suceda, se debe publicitar esa consulta pública y en este caso solamente estaba colgada de la web municipal con un trámite bastante engorroso porque había que hacer 5 clics para llegar a los documentos oficiales donde podía un ciudadano vecino afectado por el proyecto o que se considerara afectado por el proyecto participar. Distinto a lo que es una consulta popular, donde el Estado le pregunta a los vecinos qué opinan sobre tal tema. El gobierno de Mariel Fernández se define como el gobierno de las comunidades. No debería tener temor de preguntarle a las comunidades, particularmente en este caso a los posibles afectados, utilizando los instrumentos que nos provee la Constitución Nacional, Provincial, artículo 40 de la Constitución Nacional, 67 de la Provincial y la propia ley orgánica, utilizar esos mecanismos para consultar a los vecinos acerca de su parecer. Respecto de la consulta pública que se hizo, aquí tengo el informe y hay cosas que son muy llamativas. Primero, que participaron nada más que 43 personas. Ese es el primer dato del fracaso de esta consulta, porque en cualquier situación viven muchos más vecinos en esa zona, han participado de manifestaciones públicas, incluso frente al municipio. Se han manifestado también en un proyecto de resolución acompañando con centenares de firmas que ha sido votado favorablemente en este cuerpo y que no ha sido escuchado por el Poder Ejecutivo. Y decía que el BID, que es el organismo que financia este proyecto, tiene algunas consideraciones respecto de cómo debe ser tratado para que no genere futuros inconvenientes. Dice así: hacer las cosas adecuadamente con las partes interesadas es crucial para alcanzar el éxito de los proyectos de desarrollo. Sabemos que pueden surgir conflictos con las comunidades locales y otras partes interesadas si el proceso de consulta no es sistemático, transparente y significativo para todas las partes involucradas. Recomienda muchas cosas más, pero yo quiero ir, para ser concretos, a las preguntas que se recibieron. Las 43 personas que participaron ingresaron preguntas salteando el engorroso procedimiento y fueron respondidas casi con un copy-paste porque están aquí es el mismo texto para muchas preguntas que entiendo que las habrán agrupado, como si fuera un consultorio de preguntas frecuentes de cualquier sitio web. Y se dice, por ejemplo, ¿cómo se manejará el tema de los olores cuando la planta esté en funcionamiento? Respuesta: la planta de transferencia de residuos sólidos urbanos del proyecto en cuestión no es un basural ni un centro de disposición final, sino un centro logístico de transporte de residuos sólidos urbanos. Por esta razón, la planta no contará con acumulación permanente de residuos sólidos urbanos. Se estima que la generación de olores no será considerable. Habría que definir qué se estima y qué es considerable, ¿no? Hay un rango ahí bastante difuso.
Por otro lado, ¿habrá contaminación en el suelo de la planta? Dice la respuesta. Dentro de la planta existirá un sistema de canaletas colectoras conectadas con un reservorio de recolección de líquidos que a su vez recibirá los líquidos generados en las compactadoras, el cual será periódicamente descargado por un operador de residuos especiales, por lo que no existirán vuelcos o cuerpos de agua ni riesgo de contacto con líquidos al suelo, por lo tanto con las napas subterráneas. Hay tratamiento de líquidos, vuelvo a lo anterior, ¿quién garantiza el tema del olor? Yo les quiero recordar que en el vecino partido de Merlo hay una planta muy similar que los vecinos están bastante desconformes con ese tópico. No quiero abundar demasiado, pero para que se vea, otro de los temas es el tema que se contesta para mí como una falsedad, que tiene que ver con la ubicación de la planta en relación al código de zonificación. Se dice en varias respuestas, que la planta está como corresponde porque es una zona industrial. Efectivamente es una zona industrial, pero lo que no contesta el informe o no le contesta cómo corresponde al vecino que pregunta, es que las zonas industriales no son todas iguales. Esta es una zona industrial 1. Y como dije en la sesión anterior, tanto la ley de erradicación industrial, la 11459, como nuestro propio código de zonificación, establece que ese tipo de industria es de tercera categoría o industria separada para lo que es el ámbito local, que es básicamente lo mismo. Y eso requiere un industrial 2. O sea que la respuesta es engañosa. Se les dice al vecino que es una zona industrial, pero no se le aclara que necesitamos que sea una industrial 2 y que no es ese predio. Por lo tanto, y para concluir, creo que está bien claro que este bloque no está oponiéndose a la construcción de una planta de transferencia que es bien necesaria para el distrito. Lo que este bloque está diciendo, tomando la inquietud de los vecinos, es que hay otros lugares que hay que evaluarlos y que si el tema es logístico, deberíamos, en este Consejo Deliberante, por el cual nunca pasó el convenio entre el Ministerio de Ambiente y el municipio, analizar dónde, para que tengamos una planta como corresponde y que no ponga en riesgo la salubridad de los vecinos de Moreno. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Lucas Franco. Gracias, presidenta. Simplemente por sentirnos obviamente aludidos ante la mención del gobierno, somos miembros del bloque oficialista. Y una de las cosas que se plantea en la locución del concejal preopinante es la conceptualización sobre el gobierno de las comunidades que nosotros orgullosamente expresamos para describir algunas de las características centrales del gobierno que lidera Mariel Fernández. La instancia de diálogo con la comunidad no es solo la consulta pública a través de las plataformas web, con todas las complicaciones que tienen los dispositivos digitales, a pesar del avance sustancial que tiene en nuestra sociedad en el uso de las nuevas tecnologías, porque precisamente, y como ha relatado el concejal preopinante, este no es un tema que se debate recién ahora, sino que llevamos largos meses con sendos encuentros entre los distintos funcionarios de las áreas competentes en el abordaje de la construcción, el monitoreo y el desarrollo de la política, no solamente del tratamiento en la planta de transferencia, sino de la estrategia de gestión integral de residuos. Hubo reuniones en las que estuvo todo el equipo de la Secretaría de Ambiente, la delegación municipal, distintas áreas del Estado municipal, precisamente para receptar las inquietudes, las dudas, las preocupaciones que son absolutamente legítimas. Yo he participado de algunos de esos encuentros, tanto aquí como en el barrio, y es cierto que hay preocupaciones porque cada vez que se va a hacer una obra de cualquier magnitud que implique además un potencial vínculo con los residuos, surge la preocupación de la comunidad, teniendo en cuenta la historia de Moreno, eso además se refuerza,
durante todo el proceso del debate hubo mucha confusión, en muchos casos fomentada, para encontrar el término adecuado, respecto de el momento de la ubicación, de la creación o no de un basural. Digo, yo he encontrado sendas campañas publicitarias que planteaban no al basural, que quiere construir el Estado municipal en la comunidad. Claro, cuando uno habla con los vecinos y dice, che, pero me van a construir un basural acá en la puerta de mi casa, no creo que haya nadie en su sano juicio que pueda corresponder a esa noticia con algún grado de complacencia o alegría, pero no es lo que se proyecta, y en buena hora vamos encontrando acuerdos mínimos que entiendan y que nos permitan comunicar que lo que se está construyendo allí primero no es un basural, que puede haber controversia alrededor de las instancias administrativas, los recursos, todo lo que ha sido planteado en el último tramo de la locución del concejal preopinante, que hay no solamente la consulta pública a través de las plataformas digitales, sino muchas instancias de diálogo con la comunidad en la que, como bien dijo el concejal preopinante, participaron bastante más que unas decenas de vecinos. En varias instancias hubo encuentros con muchísimos integrantes de esa comunidad, en donde se han ido y se siguen permanentemente saldando, contestando, compartiendo la información requerida a través de esas dudas que quedaron expresadas en esas, entiendo yo que 43 consultas, o 43 preguntas, o 43 inquietudes compiladas y agrupadas por orden temático. Por lo tanto, ¿qué quiero destacar? Primero, que no es un proceso estático, no es una consulta que es la única instancia de diálogo con una comunidad alrededor de la legítima preocupación por la instalación, en este caso de una planta de transferencia, pero de cualquier obra que pudiera despertar cualquier tipo de preocupación en una comunidad, sino que el gobierno es el gobierno de las comunidades porque permanentemente dialoga con la comunidad, permanentemente recibe la inquietud, el reclamo, el legítimo reclamo. Digo, nosotros en ningún momento y en ninguna instancia de la administración de lo público deslegitimamos o dejamos de reconocer la legitimidad de todos los reclamos y de todas las demandas, porque entendemos que nos toca un momento en la historia de Moreno en el cual hay que desplegar toda una estrategia de reparación estructural de nuestro municipio. Y lo dice la intendenta sistemáticamente. Sabemos que falta mucho, por lo tanto la demanda siempre es legítima, el reclamo siempre tiene un piso de legitimidad. Y este tipo de obras implican poder desarrollar en su totalidad una estrategia que creo que también tiene consenso parlamentario y social abundante, que es la de la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Transformar el sistema de recolección que teníamos en un sistema mucho más amigable con nuestra casa común, con el entorno, con los espacios comunes, y que tenga particular atención en el proceso de tratamiento de los residuos. Por eso aquí se ha hablado muchas veces también de la disposición de los puntos verdes, del trabajo de las estrategias asociativas que se vinculan con el tratamiento de los residuos una vez que son sacados fuera de los domicilios de nuestras comunidades. Por lo tanto, esto es un engranaje más en una estrategia que venimos dialogando, discutiendo, debatiendo, no solamente en este recinto, en numerosas oportunidades, sino con la comunidad sistemáticamente, que es el de la gestión integral de residuos. Por lo tanto, reivindicar la consulta pública como parte de una estrategia de diálogo, no como la estrategia de diálogo. La consulta pública, con todas las dificultades de la plataforma digital, no es la estrategia de diálogo con la comunidad, sino que es parte de un proceso en una estrategia de discutir mucho y todo con la comunidad, de hacer mucho y todo con la comunidad y de estar trabajando en permanente atención a la idea de la necesidad de una estrategia de reparación de un municipio que había quedado muy golpeado. La política de recolección de residuos y tratamientos es uno de los más acabados ejemplos de una estrategia que nosotros humildemente consideramos exitosa de reparación de una situación estructural de Moreno. Gracias, presidenta. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Lorena Pereira. Muchas gracias, señora presidenta. Primero quería contar una anécdota, ¿no? Varios periodistas me mandaron un mensaje a mí, me diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde está cargado el estudio de impacto ambiental? Porque la verdad que no lo encuentro. Bueno,
Yo más o menos les envié el enlace, etcétera, ¿no? Entonces, cuento esta anécdota justamente, primero para plantear esta gran limitación. Estaba en algún lugar, había que buscarlo para poder encontrarlo. Después, por otro lado, yo no sé si alguien se tuvo el trabajo de leerlo, yo lo pude ir descargando, puedo plantear que son 1.000 millones de páginas, ¿no? Entonces, también hay que plantear esta gran limitación, ¿no? Es todo un gran compendio de hojas y hojas y hojas. Por otro lado, bueno, evidentemente, por un lado plantean, menos mal, las grandes limitaciones que tiene el pueblo, podríamos decir, de Moreno, ¿no? En relación a las nuevas tecnologías. Bueno, no sé. Puedo contar también mi experiencia, que durante el periodo de aislamiento, nosotros teníamos un gran problema. ¿Cuál es? No todos tienen el acceso a las nuevas tecnologías. No todos tienen el acceso a Internet. No todos tienen el acceso a un celular que tenga medianamente Internet y demás funciones, ¿no? Entonces, me parece que también hay que plantear estas cuestiones. Con razón diría que solamente hay 43 consultas, observaciones o dudas que se enviaron a ese mail. De hecho, hasta puedo plantear que hay gente que todavía al día de hoy no tiene un mail. Algo que uno podría decir, ay, ¿cómo no tenés un mail? Bueno, hay que plantear, no todos tienen mail. Y puedo dar fe de eso, justamente. Por otro lado, si también alguien tuvo la posibilidad de leer el estudio de impacto ambiental, bueno, plantean efectos negativos, ¿no? Uno de ellos justamente tiene que ver con los olores. Plantea que va a haber olores, que va a haber ruidos por los camiones. Entonces, hay efectos negativos, entre otros, claramente. De hecho, una de las consideraciones que van a hacer supuestamente para que no haya olores, que ellos mismos dicen que va a haber olores, es poniendo árboles. Bueno, no sé. A ver, la verdad que lo pongo en duda, ¿no? Que uno vaya a evitar que haya olores con árboles. Bueno. Pero sí quiero recalcar la cuestión de que el estudio de impacto ambiental ya plantea efectos negativos sobre el suelo. Sobre el suelo, sobre el aire, sobre el agua, etc. También puedo plantear que en relación a estas reuniones que plantean, que se hicieron en los barrios, bueno, en el estudio de impacto ambiental plantea que se hicieron algunas reuniones en los barrios, pero con organizaciones que yo podría decir que son parte del oficialismo. Bueno, me imagino que ahí claramente ninguno va a decir estoy en contra. Sí hubo muchas manifestaciones en contra de la instalación en la planta en ese lugar. Y también la cuestión es que hay un montón de gente viviendo enfrente de la calle, cruzando la calle, ¿no? de este paredón, enfrente, hay un montón de gente viviendo. Está en una zona, yo podría decir, casi urbanizada, pero en el sentido de que hay un montón de gente viviendo ahí. De hecho, si uno pudo ir a leer ese estudio de impacto ambiental, plantea que este tipo de emprendimientos tiene que estar ubicado en una zona donde haya baja porcentaje de población en el lugar. Bueno, yo podría plantear lo siguiente. Entiendo de que hay un montón de gente viviendo ahí. Entonces, desde ya planteo, y de hecho que es lo que nosotros fuimos planteando en su momento también, es que la planta de transferencia de residuos no puede estar instalada en ese lugar.
por lo menos desde nuestra banca, siempre lo planteamos. Y después, podría plantear también el tema de la audiencia pública. Se debería hacer una real audiencia pública, una consulta popular con estas limitaciones que vengo planteando. No se escucha las voces de los vecinos. Tiene que ser una audiencia pública, presencial, donde realmente se escuchen la voz de los vecinos. Muchas gracias. Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Juan Fernández. Gracias, señora Presidente. Muy breve. Primero, jamás dijimos, desde este bloque por lo menos, que se tratara de un basural. Siempre dijimos que era una planta de compactación o transferencia, como se le quiera decir. La política también es hacer docencia y nos ha pasado que en las marchas la gente preocupada ponía carteles o decía que era un basural y nos tomábamos el trabajo de explicarle de qué se trataba y explicarle por qué nuestra disidencia con el lugar donde se iba a hacer la planta. Segunda cuestión, se ha hablado de diálogo, pero el primer funcionario, que fue el secretario de Ambiente en ese momento, que negó el diálogo porque dijo que el lugar era innegociable, fue el señor Farfán. Está en declaraciones públicas. Y tercero, el lugar, que ya dije que no corresponde por la zonificación, porque debería ser un Industrial 2, aún siendo Industrial 1, no es el mismo Industrial 1 que cuando se decidió ponerle esa denominación, porque la situación demográfica cambió. Hoy tenés vecinos enfrente del lugar donde se quiere hacer la planta. Es la vereda de enfrente. Está claro, no es un lugar donde tenemos por lo menos un espacio, un cordón o la distancia necesaria para que no tenga ningún tipo de perjuicio a la comunidad. Y por último, insisto, cuando uno quiere consultar, tiene que tener una actitud activa. Va a consultar. Y esa consulta puede ser el mecanismo de la consulta popular, que cuando lo presentemos en este consejo, el oficialismo nos acompañe. Muchas gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Martínez Naya. Señora Presidenta, pido disculpas estando con un estado gripal un poco complicado. Quiero ser bastante breve y es una opinión absolutamente personal, desde la experiencia y el conocimiento de las plantas de transferencias de residuos, un área en la que he trabajado 10 años para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las plantas de transferencia de residuos son una gran noticia. Bajan los costos, mejoran los espacios logísticos y nos ahorran mucho dinero a los vecinos. Es una gran noticia. Es una gran noticia sobre todo cuando están financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Aún mejor porque tiene mecanismos de control instaurados dentro del préstamo. No es que la plata se gira y no se controla. También tiene la planta de transferencia de residuos el tratamiento de lixiviados. Lixiviados quiere decir los líquidos que se desprenden de los residuos. Esto evita el olor y la contaminación. Llevan un tratamiento específico y especial. ¿Qué hacemos con una planta de transferencia de residuos? Volcamos los camiones a un camión mucho más grande donde se comprimen los residuos y se pueden transferir al CEAMSE, que es el único lugar donde se pueden depositar y evitan los arrojos clandestinos, los basurales a cielo abierto y todos los problemas que hemos tenido históricamente en Moreno. Vuelvo a repetir que es una opinión personal desde el conocimiento. Coincido en que la política es docencia, coincido en que muchos pueden llegar a desconfiar por la historia de Moreno y los gobiernos de Moreno que han sido defectuosos y deficientes en este tratamiento. Hay que hacer docencia, hay que explicarle al vecino que es una gran noticia, que nos va a costar mucho menos a los morenenses. Y yo celebro que esta iniciativa se haga. Y quiero cerrar con un tema sobre la densidad poblacional del área donde se ubica la planta de transferencia de residuos. Y quiero citar el ejemplo más claro, porque siempre está esto de la Ciudad de Buenos Aires, funciona todo y todo es magnífico. La planta de transferencia de residuos más grande de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra entre Colegiales y Palermo, al lado de un complejo habitacional categoría 5, complejo habitacional carísimo, básicamente. Tiene los costos de Puerto Madero. Construido inmediatamente en la cuadra contigua a la planta de transferencia de residuos. ¿Qué quiere decir? Que la gente más rica de la Ciudad de Buenos Aires vive al lado de la planta de transferencia de residuos y no le molesta. Entonces quiero sentar posición en este tema.
desde la experiencia de 10 años de haber trabajado el tema, y yo celebro esta iniciativa que va a ahorrar y mejorar mucho los costos para todos los morenenses, y quería dejarlo en claro. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Bueno, no hay más. Ah, sí, hay. Concejal Agostinelli. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, aclarar, digo, y me parece bárbaro, recién escuchaba a mi compañero de bloque sentar una postura y me parece sumamente interesante, digo, porque este debate que hoy se está dando acá es justamente lo que sucede en la comunidad. Digo, y cuando uno lee el informe que han mencionado los demás concejales, solamente ve 48 preguntas. Habla de una accesibilidad, claramente. Porque dentro de este mismo cuerpo salió una resolución presentada por los propios vecinos en contra de la planta de transferencia, con cercana a 200 o más, no recuerdo bien, de firmas. Entonces, me parece que es muy importante recalcar esto que decían anteriormente de la consulta popular. Digo, en donde se pueden sacar las dudas, en donde el gobierno explicará cuál es su propuesta, pero me parece que es muy interesante porque habría que situarse también en dónde se da. Lomas Verdes es un barrio que, para aquellos que lo conocen, y me asumo que aquí todos los concejales lo conocen, que lo han caminado, es un barrio carente de un montón de cosas. Y en relación a la basura, podemos decir que son carentes de la recolección de residuos. ¿Por qué? Porque los vecinos tienen que acercar su basura hasta un punto donde lo pasa a recolectar el camión de la basura. ¿Por qué? Porque el camión no puede entrar. Así como no puede entrar el camión, no pueden entrar la policía, no puede entrar la ambulancia, no pueden entrar los propios vecinos. Los días que llueven se inundan. Digo, es una comunidad con muchísimas necesidades. Y es una comunidad que, digo, desde mi escucha con los vecinos, no he escuchado un solo vecino decir, sí, me interesa la planta de transferencia. Claramente que no estamos hablando de que va a ser un basural. En ningún momento se planteó. Digo, he participado de muchas marchas que encabezaron los vecinos, digo, y como propia vecina de La Reja, digo, me separa la autopista, pero claramente que la afectación va a ser para todos los vecinos, pero sobre todo los que viven en ese barrio, en donde van a pasar los camiones, en donde los olores van a estar, porque por más que se pongan árboles, los olores van a existir, porque más allá de que la basura dure poco tiempo en ese lugar, los insectos también están. Digo, no hablemos de rata, hablemos de algo más pequeño. Los mosquitos, digo, que van a la basura, que después nos pican a los humanos. Claramente hay un montón de circunstancias que se van dando en ese entorno en donde los vecinos plantean simplemente no querer una planta de transferencia en el municipio, sino que plantean el lugar en donde se va a instalar. La verdad que, y acá podríamos hacer un margen en donde claramente, como se dijo anteriormente, hay un debate de si eso debería pasar por el Consejo o no. Digo, cuando yo leo la ley orgánica, creo y estoy segura que la instalación de la planta de transferencia debería pasar por este Consejo y ser votada por este Consejo. Digo, y también nosotros los concejales, digo, y me consta que muchos concejales han participado y han estado en escucha con los vecinos. Digo, he participado en debates donde se hicieron presentes funcionarios del gobierno municipal. Lamentablemente, si bien el concejal anteriormente dijo que los vecinos van entendiendo un poco más y se van amigando un poco más con la situación, si no fueron las palabras le pido disculpa, pero fue lo que interpreté, la verdad es que sigo insistiendo que en mi diálogo con la comunidad, y luego he ido un montón de veces a hablar con los vecinos y he golpeado las manos para escuchar cuál era su postura, en ningún momento escuché a ningún vecino decir, sí quiero la planta de transferencia acá. Entonces, me parece que es sumamente importante escuchar a la comunidad
y trabajar en base a eso. Pero todos, sobre todo, si nosotros somos representantes, generar ese debate que debería darse. Digo, si la instalación de la planta de transferencia debe pasar por este cuerpo o no debe pasar por este cuerpo. Digo, de esa forma estaríamos representando a cada uno de los vecinos, no solo que viven en Lomas Verdes, sino que viven en todos sus alrededores. Muchas gracias. Gracias, concejala.